Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1, hoy 12 de marzo, Aprendiendo Biblia sin Religión. Hablaremos de contradicciones bíblicas. Compártalo, porque sé que mucha gente por ahí dice que la Biblia se contradice y que por eso no la leen. Vamos a hablar de ese tema el día de hoy. Seguramente también la próxima semana continuaremos con el tema. Un abrazo para todos ustedes, los que nos escuchan a través de la 104.1 FM y los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Aprendiendo Biblia sin Religión. Un fuerte abrazo, un gran saludo. Gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir este programa. Un fuerte también saludo y abrazo para nuestro equipo, Mauricio, Amán, Albanuri y doctora Vilma. Empezamos con este maravilloso programa. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque varios objetivos de estos programas, la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, están dando resultados. ¿En qué sentido? En que la mayoría de nuestros oyentes se están interesando por leer las Escrituras, por leer la Biblia, estudiarla, analizarla, comprenderla y con la intención de saber lo que el Señor está diciendo, el Espíritu Santo, que es el autor por inspiración, ¿qué está diciendo? Para obedecerle, para creerle y para ir conociendo al Señor Jesucristo y tener salvación, perdón de pecados y vida eterna. Es muy interesante. ¿Y cómo hemos comprendido esto? Porque nos están escribiendo y en el programa de hoy nos escribieron que se habían encontrado con muchas contradicciones bíblicas. No piensen que cuando nos manden a hacer preguntas o yo creo esto o no creo esto, a mí me parece esto, no se interesa porque tenemos forma de comunicarnos con ustedes y en conjunto leer las Escrituras, comprenderlas, saberlas y con la intención de creerlas y obedecerlas e ir conociendo a este Dios, la persona del Padre, la persona del Señor Jesucristo, la persona del Espíritu Santo. Es totalmente los felicito además de esto, los felicito. Estamos muy contentos. Varios oyentes nos mandaron algunas preguntas. Ellos consideran que si la Biblia se está contradiciendo. La Biblia ha sido un libro tan leído, tan estudiado, tan calumniado, tan discutido. No hay un solo texto de la literatura de la humanidad que haya sido tan traducido, tan atacado, tan leído, tan agradecido, tan incomprendido como comprendido. Hay cantidad de todas las áreas del conocimiento humano. Científicos, médicos, filósofos, literatos, personas del común. Ustedes no saben la cantidad de estudios, algunos populares, algunos sin metodología, otros con metodología, otros con erudición y conocimiento de las diferentes áreas del conocimiento humano. Otros que nomás como palabra de Dios interpretado, otros los han tenido como un texto religioso y todo lo demás, pero realmente uno cuando lo lee en toda su unidad, uno va entendiendo que es este Dios revelándose, mostrándose, que este autor de 40 escritores inspirados. Y tenemos que tener antes de mirar en detalle si hay contradicciones o si hay como mentiras o verdades en el texto bíblico y que no es un libro como un texto literario como para tener en cuenta en sus lecturas, en su lectura y comprensión de lectura. Y van a darse cuenta de que es sumamente importante comprender las lecturas y comprender, ayuda a la comunicación, el hecho de poder uno conocer a otras personas, conocer a otros seres humanos, podernos comunicar. Fuimos creados para comunicarnos entre nosotros y podernos comunicar con este Dios y este Dios comunicarse con nosotros. Es sumamente importante. Por eso también nosotros tenemos en esto un curso que empieza ahora a finales de marzo de este 2022, del cual les va a hablar Paula.
Así es, doctora. Siempre digo que las personas que acceden o toman la decisión de hacer este curso, pues es un gran regalo y quedan fascinados porque al principio, como usted acaba de decir, como tantas personas tienen tantas ideas imaginarias de contradicciones, de que no es un libro de fiar, que no es un libro confiable, y lo digo porque por una maestría que estoy haciendo en este momento, una de las cosas que más se ha tenido en mi caso como estudiante y como persona conocedora de este texto, que batallar dentro de mi grupo de compañeros y docentes, es que sea reconocido como un texto literario y sea reconocido como un texto que puede ser objeto de estudio, porque no lo consideran confiable, no lo consideran un libro que hable cosas interesantes, reales, y lo primero que dicen es, se contradice. ¿Cómo se garantiza que lo que dice ahí sí es? ¿Cómo poder saber si lo que está escrito ahí sí es real y no fue manipulado por las 40 personas que lo escribieron, ¿cierto? Entonces, este curso es muy pertinente para todas las personas, Doc, y para nuestros oyentes, sean profesionales, amas de casa, estudiantes universitarios, personas que del común es muy pertinente porque es una forma de erradicar el desconocimiento, erradicar esos malos rumores que hay alrededor de este texto. Pero lo más interesante que me parece pues a mí de este curso, desde muchas ópticas como coordinadora y también lo he hecho como estudiante, es que lo que tú enseñas y los estudiantes comprenden y aprenden en este curso les sirve para no solo la Biblia, sino para cualquier libro y adicional para las relaciones interpersonales, para mejorarlas, porque como ya tú lo has dicho en varios programas y en diferentes momentos, debemos saber entender el mensaje que nos da el emisor, sea un mensaje oral, sea un mensaje escrito. Entonces, con este curso, lo que se hace es ofrecerle a los participantes las herramientas que existen desde la literatura, que es la exégesis y la hermenéutica, para poder encontrar y comprender lo que dice un autor, lo que dice un escritor en el mensaje de la forma que haya emitido ese texto, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? De manera práctica sobre la Biblia. ¿Y por qué el interés de la Biblia? Por lo que tú acabas de expresar, porque es un libro que la mayoría de las personas conocen o por rumores o porque lo tienen en su casa o por alguna doctrina en específico, por ejemplo, pero nunca se han atrevido a leerlo. Algunos lo abren pero no lo comprenden, les parece un libro aburrido y es porque no hay ningún conocimiento del contexto alrededor de la creación, de la escritura y de la formación de este libro. Entonces creo que las personas que quieran hacerlo lo vamos a hacer de manera virtual en la Universidad Tecnológica de Pereira. Inicia el 31 de marzo, es un jueves. Las clases son todos los jueves, de 6:30 a 8:30 de la noche. Son aproximadamente 15 jueves, son más o menos 3 meses y medio. No hay ningún requisito así difícil, más allá de diligenciar un formulario de matrícula, adjuntar la fotocopia de la cédula y el recibo de pago. Tiene un valor. Todo lo que, digamos, recoge la universidad es por la universidad, por los costos de administración, certificación, mantenimiento de los espacios, por ciertas situaciones, porque ustedes ya saben que la corporación es sin ánimo de lucro, nosotros no cobramos absolutamente nada, ni le cobramos nada tampoco a la universidad, entonces tiene un costo. Quienes estén interesados en hacerlo pueden escribirme al 317-210-0419, también nos pueden dejar el mensaje ahí por, digamos, por YouTube, quienes nos ven a través de YouTube, o nos pueden escribir a través de los diferentes medios. Es una publicidad que también se ha lanzado en los diferentes formatos de redes, porque ustedes ven por ahí una imagen que dice hermenéutica y exégesis literaria, es de parte nuestra, donde dice Universidad. Y no, son solamente los jueves virtuales, una buena manera también de aprovecharlo porque seguramente próximo semestre o en tiempo cercano será ya de manera presencial. Entonces, al ser virtual hay mucha flexibilidad en que las personas se conecten desde ciertas áreas, como nos ha pasado que la gente se conecta mientras que va en el transporte público, mientras que está saliendo de la oficina, en la casa, si están en otra parte lo pueden hacer. Entonces, la virtualidad nos permite acceder a él, acceder a este conocimiento maravilloso y yo los animo a que de verdad, si ustedes ya lo hicieron, se lo den de regalo a otra persona. Es un excelente regalo porque es formación para nosotros, para nuestra vida, para acercarnos a lo que dice este texto, para conocer al autor de este texto, qué nos dice, pero también para contribuir a nuestra cotidianidad, porque yo digo que es un libro, es un documento, es un curso, perdón, que es transversal su conocimiento, nos sirve para muchas áreas, para conocer lo que dice ese texto, conocer al autor de ese texto, pero también mejorar en nuestras relaciones interpersonales.
No sé, doctora, si de pronto omití alguna información. Voy a dar algunos puntos, generalidades como un abreboca, pero también para ahora analizar algunos casos que nos mandaron los oyentes de qué pasaba ahí en esas aparentes o reales contradicciones. Entonces, comencemos, supongamos en Génesis 1:31 y Génesis 6:6, que las personas nos han dicho para yo a darles algunos datos y unos tics que tenemos que tener en cuenta en cualquier lectura, en cualquier comunicación. En Génesis 1:31, Génesis 6:6. En Génesis 1:31 tenemos el siguiente texto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y en Génesis 6:6 tenemos, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Figúrense, entonces la persona se cuestionaba que Dios creó todo lo bueno y dijo que después de la creación y después de crear al ser humano, Dios es bueno en gran manera lo que ha hecho. Pero allá, pasando 6 capítulos, en el 6:6 nos dice que le dolió y que se arrepintió en su corazón haber creado al hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba en este momento arrepintiéndose y pasando 6 capítulos? Pero en esos 6 capítulos que usted lo puede leer en 1 hora o media hora o en 15 minutos, han pasado desde la creación del ser humano más o menos aproximadamente 2000 años. 2000 años. Y aquí nomás han pasado 5 capítulos. Unas 3 hojitas, unas 4 hojitas. Eso tiene uno que tenerle en cuenta los tiempos, los contextos. No fue, y en estos 2000 años, el ser humano, porque ya había desobedecido, entró el pecado. Dios no lo creó en pecado. Dios no lo creó muerto, al contrario. Lo creó a su imagen y semejanza de él, con todas estas características, bueno en gran manera. Pero se introdujo el pecado, que lo introdujo el hombre, al desobedecer a Dios, a no hacer caso a esto bueno en gran manera, y el ser humano se volvió un escándalo en malos comportamientos, asesinatos, envidia, desastres, matazones, y entonces esto se volvió todo un enredo por el pecado y por la muerte del ser humano. Entonces uno tiene que tener este contexto. Los tiempos, qué es lo que está pasando, por qué pasó eso, el análisis de eso, no sacar los versículos de su contexto, y el contexto de todos los versículos es todo el texto, no es el capítulo, no es el versículo, no es la palabra, es todo el texto, tanto los contextos externos como internos, qué está pasando. Hay que tener en cuenta que en la Biblia no solamente habla Dios, ni habla el Señor Jesucristo solamente. El autor es el Espíritu Santo por su inspiración, pero hay 40 escritores que tienen unas lenguas propias, que tienen unos conceptos de las palabras, que tienen unos usos de las palabras. Ninguna palabra de la Biblia es extraída por allá del reino de los cielos. Son lenguajes y palabras humanas dentro de un contexto histórico, cultural. Todos sus escritores, todos los escritores son orientales. Y nosotros tenemos otra cultura. Si estamos de esta parte, somos occidentales. Tenemos un pensamiento e idiomas occidentales. Estos son 3 lenguas orientales y orientales antiguas. En las palabras tienen su significado en esa cultura, en ese uso. Y el Espíritu Santo, cuando inspiró a los escritores, 40 escritores de diferentes épocas, ustedes saben que los conceptos y el uso de las palabras varían de un sitio a otro, de una cultura a otra, de un tiempo a otro. Lo que significaban para nosotros en español unas palabras hace
5 años, 10 años, es muy diferente para lo que nosotros entendemos hoy, pero estamos leyendo un libro en una cultura determinada, en un contexto determinado, cualquier libro que nosotros leamos, en un contexto determinado, en una cultura, en unas lenguas determinadas, en unos significados, y eso ahí es lo que tenerlo en cuenta. Uno no puede sacar una palabra del Nuevo Testamento y una palabra del Antiguo Testamento y versículos sin tener en cuenta todos esos detalles. Todos estos detalles los aprendemos en este curso. Para cualquier libro, como les decía Paula, para cualquier comunicación con personas. Yo me he metido en líos, yo vengo de Cartagena. Me he formado, educado, convivido en muchas poblaciones de Colombia, en culturas diferentes, en mismo español, pero su significado varía y entonces muchas veces yo pronuncio la palabra dentro de un contexto, acá en el interior, como nosotros llamamos, en el interior, que tiene un significado totalmente diferente acá. Y a mí me sale natural, pero con el significado de Cartagena. Y entonces la persona, yo veo la reacción de la persona y digo, metí la mano, ya utilicé lo que no era. Tenía que recordar que estaba en esa cultura y esa palabra aquí, ¿qué significado tiene? Y en la cosa, estamos en un mundo en donde las legalidades son en un contexto, cada país tiene sus legalidades, lo que es delito, lo que es mal comportamiento, lo que es mala educación. Entonces uno tiene que tener en cuenta en las conversaciones, en las comunicaciones, en las lecturas, en las enseñanzas, todas esas situaciones tenerlas en cuenta porque eso cambia totalmente lo que está diciendo. Comenzando por eso, en la Biblia no solamente habla Dios, el Espíritu Santo inspiró, pero ahí están hablando el Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, personas, pueblos, hasta el mismo Satanás está ahí registrado lo que dijo y lo que hizo. Eso es muy diferente, entonces yo tengo que caer en cuenta quién está hablando, quién está diciendo, quién se está expresando. Muchos escritores como Pablo, como Pedro dice, esto lo digo yo, no lo está diciendo el Señor, pero eso que lo inspiró el Espíritu Santo, que lo escribiera Pedro. Él determinó lo que cada palabra que está ahí, pero también tuvo en cuenta a sus escritores, la cultura, el tiempo. Él no se inventó palabras, ni les habló a ellos, ni les inspiró a ellos cosas diferentes a lo que ellos entendían, sabían, las palabras que conocían, la lengua. Él no les inspiró en español. En español son traducciones. Son buenas traducciones y los traductores también tienen un marco de referencia que tenemos que tener en cuenta. Palabras sinónimas, muchas veces no encuentran las palabras sinónimas y entonces tenemos que hablar de transliteración y de hablar de muchas cosas y de conocer muchas cosas. No solamente en la Biblia, no es como que sea un libro tan complejo y tan confuso, al contrario. Al contrario, utilizó palabras cercanas al ser humano, cotidianas del ser humano, dentro de un contexto de tiempo, de lugar, de cultura. Y ahí la palabra de Dios y lo que Dios está hablando, también está hablando de ciertas situaciones personales de él, pero las tiene que decir. Dios es de naturaleza espiritual, pero las tiene que decir acorde con palabras humanas comprensibles para nosotros, con referentes humanos. Entonces, cuando Dios dice que se arrepintió en su corazón, es de naturaleza espiritual. Y ese arrepentirse, ¿qué es? Que se arrepintió en su corazón. La naturaleza espiritual no tiene este cuerpo humano. Entonces, no está hablando desde su ser. Y entonces nosotros entendemos, y en estos momentos entendemos que es de su interior. Muchas veces nosotros podemos utilizar desde su interior, ¿no? Salió tal cosa, o de su corazón salió tal cosa. Otros más racionales, podríamos decir, de sus pensamientos salió esta cosa. El hombre tal cual piensa, tal cual actúa, pero otras personas piensan una cosa y actúan otra. Entonces tenemos que estar sintonizados dentro de eso. Vamos a
a sacar algunos casos y vamos a hablar de unos versículos, de unas palabras. Vamos a leer, Albanuri, estos versículos de lo que para David, inspirado por el Espíritu Santo, que es este Dios para él, el Padre, que David se relacionaba con el Padre, este Dios que es para él. Sido, vamos a leer en Salmos 42:9. Dice, diré a Dios, roca mía. Mire, ¿qué es lo que implica cuando él le dice roca mía? ¿De qué está hablando? Es que Dios es una roca en la cual está parado. Pero mire que está usando la palabra roca. Mire que está usando la palabra roca. ¿Qué está transmitiendo cuando dice Dios es mi roca? Dios es mi roca. Dentro de ese contexto de David, es mi roca. Porque muchas veces ahora en este contexto en que estamos de tanto derrumbe y que las rocas se caen y que las montañas se están cayendo y que lo mató una roca que le cayó encima. ¿Será lo mismo que está diciendo David cuando utiliza la palabra roca y dice que el Señor y su Dios y el Padre es su roca? Ahora mismo, si le pronunciamos el Señor es mi roca y pero cayó una roca y lo aplastó, ¿estará hablando de eso? ¿Estará refiriéndose a eso? Pero miren, acá en otro salmo, ¿qué le dice? En el 91:2 le dice, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Figúrense, usó una serie de palabras, escudo, adarga, sus plumas me cubrirán. Ya no está hablando de roca. Está hablando de otra cosa. No son ni palabras sinónimas. No son ni palabras sinónimas. ¿Qué tiene? Es sinónimo escudo a roca. Roca y escudo son sinónimos de pluma, fíjense. De plumas. Y él dice que se siente seguro y que confía. Entonces tenemos que irnos a esos contextos. ¿Quiénes confían en unas alas, en unas plumas? ¿Quiénes confían en un escudo para sentirse seguros? ¿Quién confía en una roca para sentirse seguro? ¿En qué contexto? Pero miren que en el mismo versículo, en el mismo pasaje, en el Salmo 91, usa tan diferentes palabras que no son ni sinónimas, indicando lo mismo, que se siente seguro y que confía. Tenemos que mirar en qué contexto está diciendo que bajo un par de alas de una gallina se siente seguro. O de un ave. ¿En qué contexto se siente seguro teniendo un escudo? ¿En qué contexto se siente seguro y confía en donde está parado sobre una roca? No que la roca le está cayendo, sino que está parado sobre una roca. ¿De qué siente seguro y confía y está tranquilo y en paz siendo él su castillo? Si nosotros estudiamos los castillos eran unos sitios seguros. ¿Y de qué eran seguros los castillos? ¿Y cómo construían los castillos en ese tiempo? No los castillos de ahora de papel. Es muy diferente los castillos de esa época, porque ahora mismo hay, disculpen, castillos de papel. Entonces, no podemos contrastar palabra con palabra, versículos con versículos, sino que tenemos que estar dentro del texto, en los tiempos del texto. Miren, la numeración, hay muchas contradicciones aparentes y que se pueden corroborar en la Biblia numéricamente. Numéricamente, que hay contradicciones, que Jacob entró con 70 personas, que entraron con 72 personas, ¿no? Pero los números en la Biblia y en los diferentes, pero en la Biblia, al comienzo eran puntos, los números. Después pasaron en mismo hebreo y en la misma escritura a letras, ¿no? Eran letras que estaban enumeradas y cada letra, como en el alfabeto romano, en la numerología romana, son letras. Son letras. Entonces, figúrense, en griego son letras.
En hebreo son puntos y después pasaron a letras, y el alfabeto del hebreo es muy diferente al alfabeto del griego o del latín o del español, ¿no? Hay alfabetos que tienen 20 letras y hay alfabetos que tienen 28 letras como el del español. El inglés tiene un número de letras. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en cualquier texto, en cualquier conversación. Vean, el pueblo de Israel, que todos sus escritores son israelitas. El pueblo de Israel, en la Biblia, son de muchos contextos, de muchas generaciones. Por lo regular, el pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene 2 calendarios. El pueblo maya tenía 20 calendarios. Pero el pueblo de Israel tiene 2 calendarios, el civil, el legal, y no el religioso, sino el de las fiestas judías. El de las fiestas judías. No era de la religión, sino de la fiesta judía. Y ahí en ese calendario de la fiesta judía había fiestas de parte de Dios y fiestas de parte del Estado. Ahí estaban metidas revueltas. Ahí estaba metida la independencia, en ese calendario civil de ellos, pero también estaban metidas las fiestas de parte de Dios, en ese mismo calendario. Y había otro aparte para cuando comenzaban el año, y muchos no coinciden. No coincide. El comienzo del año civil del pueblo de Israel empieza por allá en septiembre, y el de las fiestas de parte de Dios empieza por allá en el primer mes del año, y no es en septiembre, es en enero, febrero. Figúrense, eso todo hay que tenerlo en cuenta para uno no confundirse y sacar contradicciones que no las hay. Vamos a analizar unos cuantos casos, si ustedes se acuerdan. Vamos, yo estaba leyendo unos datos médicos, bueno, con estas contradicciones que también aparentemente hay médicas. Entonces estaba leyendo que anatomistas, estudiosos, médicos, investigadores y todo lo demás determinaron cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Y uno queda impresionado. Uno dijo 204, otro dijo 216, otro dijo 220, porque depende de lo que cada uno de ellos considerara hueso y el significado de hueso. Y otro, para salirse de ese problema, al final determinó, otro investigador dijo, el cuerpo humano tiene más de 200 huesos. Entonces, si uno dice, bueno, pues realmente ya estoy leyendo este autor, estoy leyendo este científico, tengo que saber qué marco de referencia tiene. Lo mismo también que por ahí el ingeniero Amán nos va a decir unos cálculos de temperatura, creo que se refieren estas diferentes termómetros, llamándolo yo así en mi ignorancia común y corriente. Hay diferentes equipos que miden la temperatura y entonces a una escala, pero están dañados, se contradicen. Ingeniero Amán, háblenos de esto. Hola, buenos días. Sí, es diferentes escalas y como ustedes son diferentes marcos de referencia. Y habla de los grados centígrados o grados Celsius, que es lo que nosotros conocemos aquí en Colombia, o los grados Fahrenheit, que por ejemplo cuando uno va a Estados Unidos, todos los termómetros los ve graduados en grados Fahrenheit. Y entonces, por ejemplo, cuando uno está a 80 grados, cuando uno esté haciendo algo que mide 80 grados, para nosotros decir grados es muy común, no tenemos que aclarar, todos ustedes me entienden, pero estamos hablando de grados centígrados. Si yo voy a Estados Unidos y hablo de esos mismos 80 grados, no me van a entender. Tendría que hablar de 176 grados, porque lo que allá usan todos los días y lo común son los grados Fahrenheit. Y no estamos hablando de temas diferentes, es la misma temperatura, solo que cuando se inventaron las escalas tomaron diferentes marcos. Centígrados, el punto cero es donde se congela el agua, y 100 grados es donde el agua, como diríamos nosotros en nuestros términos comunes, hierve o se evapora de 0 a 100. Mientras que el otro señor, 100 grados era la temperatura de su cuerpo.
Y 0 grados fue lo más frío que él pudo medir, que fue derretir hielo con sal casera. Fue lo más bajo que él pudo medir y esa fue su escala. Entonces son diferentes escalas que con el tiempo se homologan porque es la misma temperatura lo que miden la misma temperatura, pero Y simplemente... los equipos están bien y es la misma temperatura. Claro, solo aclaran en qué escala. ¿En qué escala? El marco de referencia, a qué se están refiriendo, cómo están midiendo. Y no es que los equipos estén malos o con una temperatura sea más alta que la otra, sino son análogas, son equivalentes. Pero miren que numéricamente lo expresan de diferentes formas, 176 y 80. Así parece en las situaciones y en los hechos históricos, en los hechos que han sucedido. Y entonces están hablando de otra persona, están hablando de otro hecho, aunque tenga las mismas características, pero no es el mismo hecho. Vamos a ver ya sobre la Biblia, vamos a analizar, teniendo en cuenta todos estos detalles que nos los da y nos los aporta el mismo texto. La diferencia es esta, ahí nos dicen grados Fahrenheit, que no sé si se pronuncia así, y entonces, o grados Celsius, o grados, por ahí vi otra escala, yo no sé qué más, ustedes saben que ya para mis pronunciaciones difieren mucho. Entonces, les acepto cualquier corrección en las pronunciaciones, porque yo conscientemente estoy con esa problemática de estas pronunciaciones de diferentes culturas y como que yo no tengo la neurona para los idiomas extranjeros. Entonces, todo lo leo en español, aunque sea en inglés, francés, yo lo leo en español. Lo entiendo, pero lo leo en español y lo pronuncio en español. Entonces vamos a algunos casos que nos enviaron algunos de nuestros oyentes y les agradecemos que nos lean la Biblia y nos sigan mandando sus preocupaciones, sus dudas, sus interrogantes, sus contradicciones en la lectura o que no sepan el tema. Tenemos una garantía que el autor es el Espíritu Santo, que no es un Dios de confusión, que no tiene de confundirnos, de embolatarnos, sino que nos habla muy claro, pero nos está hablando por lenguaje humano, en unos contextos, en unas estructuras gramaticales, en un uso de las palabras, y también recordemos que está en 3 lenguas de pueblos orientales, de cultura oriental, en donde han sido traducidos a las diferentes lenguas, y en este caso estamos usando las traducciones en español. Algunos que nos comenten las inquietudes y las preguntas, y no, que es una pregunta muy boba o que voy a parecer como ignorante, no, es importante uno acceder al conocimiento. Doc, antes de leerte estas preguntas, quisiera preguntarte para que me corrijas. Cuando ahorita que estaba Albanouri leyendo lo de David y la piedra, las alas, la pluma, ¿cierto? La roca. Hoy en día uno utiliza muchas de esas expresiones o las escucha como necesito un piso, necesito un colchón, necesito un soporte. En la música yo puedo decir necesito un bajo que me soporte, ¿cierto? Pero aunque son palabras diferentes, se está homologando como la expresión en este tiempo, porque pues yo no vivo en una ciudad con castillos, por ejemplo, entonces no lo voy a asociar y normalmente las rocas, no, pues aquí hay piso y hay concreto y eso es lo que yo asocio en este contexto, pero... Disculpa que personalmente a mí yo diría, puedo confiar porque habla y actúa en verdad. A mí la persona que habla y actúa en verdad es digno de confianza. Aún hasta si la persona en verdad me dice yo soy ladrón, ya sé quién es esa persona y de qué me tengo que cuidar, pero no la rechazo. Puedo convivir y dialogar con esa persona, pero si me dice y me actúa en verdad, me inspira confianza. No importa bueno. lo que... Entonces sí estaba asociando y bien. Bueno, tenemos varias. Hay varias preguntas. Como tú decías, es muy interesante porque estas preguntas solo se pueden dar si una persona ha leído. No es boba ni nada porque es normal que se dé en que uno ya empiece a asociarle el texto completo y traiga a colación diferentes momentos. Hay una primera que tiene que ver mucho
con Judas y su muerte. En Mateo 27 encontramos un pasaje que dice lo siguiente: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esa es la base de la pregunta. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? No nos has dicho. Sí, Mateo 27, versículo 5. Ajá. Mateo 27, versículo 5. En contraste, para la pregunta, tenemos en el libro de Hechos 1, en el versículo 18, dice lo siguiente: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces la pregunta es, venga, Judas, al fin, ¿cómo muere? ¿O muere ahorcado? ¿O esto de se reventó por la mitad y se cayó de cabezas? ¿Cómo es? Esa es la pregunta. Y en una parte dice que pues se ahorcó y en otra parte dice que con el salario compró un campo. Pero hay otro pasaje donde dice que él no lo compró, pero sí lo compraron con el salario de su traición, que le compraron ese campo, por lo tanto lo compraron a nombre de Judas, porque fue con su plata, con su dinero. Exactamente, en el mismo Mateo 27 se encuentra ese pasaje. Si uno sigue leyendo, dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Entonces miren ustedes, asociando varios pasajes, varios versículos, nos van dando unos datos en donde tenemos el cuadro completo. Nos van dando ciertos pasajes donde nos hablan de la muerte de Judas, el que traiciona al Señor. Entonces, sigue, Paula. Disculpe que la interrumpa, sino que estaba canalizando de pronto para los oyentes no quede tan claro cuál es la contradicción que dicen que existe. Es la forma como murió, o sea, que en una murió ahorcado y en la otra murió reventado. Que se cayó de cabeza okay, y que se reventó. Okay. Pues, si nosotros miramos a un ahorcado, que para ahorcarse se tiene que colgar de esto. Ahora que la gente dolorosamente se anda suicidando ahorcado desde varios puntos, uno sobre una rama, otros se cuelgan en un puente, ahí al vacío, a diferentes distancias de ahorcado, y entonces cuando se cae del ahorcado, o se revienta la soga, o se revienta la rama, o se reventó y bajo un puente y quedó fue chapaleando y no se cayó. Pero lo que nos está diciendo el texto es que fue y se ahorcó en un sitio. En ese tiempo tenemos que referirnos a ese tiempo en donde se pudo haber ahorcado. ¿Qué nos está diciendo? Y lo están diciendo normalmente, fue y se ahorcó. Pero miren que no tienen ni necesidad por el contexto. En ese tiempo se ahorcaban, colgaban la rama de un árbol o de un trozo de un árbol, y casi siempre ahorcado es que se amarraban algo al cuello y se colgaban. Una soga, un alambre o lo que sea que los asfixiara. Cantidad de veces se reventaba la cuerda, se reventaba la rama y caía. Algunos caen de pie, otros caen, estos caen de costado, otros caen sobre pasto, caen sobre agua, pero se reventó, cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Entonces ya también tenemos que calcular, asociar de que se ahorcó de una parte alta. ¿No es? Pero es que no nos dicen, es en lectura, uno asociando las partes de que nos están hablando, uno termina, como me dice un amigo mío, él personifica y se mete y arma toda la estructura para concordar
Y a mí me parece que ahí tienen unos datos tan impresionantes sobre la muerte de Judas. Nomás con estos 3 pasajes tenemos un cuadro muy real, muy vívido, muy comprobable y demostrable en la época, ¿no? En el contexto de la época, y yo no veo, pues, si alguno de ustedes analiza alguna contradicción, teniendo en cuenta así de rapidez estos detalles, porque debiera uno tener más extenso, buscar más sitios, si lo enterraron, si no lo enterraron, qué pasó, ese de sangre, terreno de sangre, qué implicaba terreno de sangre, o se compró con la muerte de alguien, con la sangre de alguien. Ya tendríamos que hacer otro estudio de esa frase, de ese nombre que tenía el terreno que compró. Y nos están diciendo específicamente un terreno que compraron. Entonces tenemos que irnos allá a documentarnos históricamente a qué pertenecía y por qué tenía ese nombre y qué pasaba. Y dónde estaba ese terreno. Pero otra cosa que también nos permite ver esos 2 versículos, 2 pasajes, porque ya son los 2 versículos, no son los 2 pasajes, es que no hay, o sea, no podemos esperar que en la Biblia las personas que escribieron, inspiradas por el Espíritu Santo, se hubieran puesto de acuerdo en las palabras que usaron, sino es una situación contada, inspirada por el Espíritu Santo, pero contada por 2 escritores diferentes, y uno encuentra elementos en común. Uno dice que narra el detalle de cómo se compró el campo. Él arrojó la plata, los sacerdotes la recogieron y compraron el campo. El otro dice, Judas compró el campo porque se compró con la plata de él. Los 2 dicen que el campo se llamó campo de sangre. Ahí puede haber un tema de traducción, que hay una diferencia en el nombre en griego, pero no en la traducción. Los 2 dicen se llama campo de sangre. Y uno explica de una forma la muerte, se ahorcó, y el otro es más detallado, digámoslo así, más sangriento en su explicación del caso de la muerte. Entonces, acorde como el nombre que se llamaba, campo de sangre. El otro son 2 formas de expresar una misma situación. Ahí no hay contradicción. ¿Cómo murió? Murió ahorcado y reventado. Sí. Cuando se cayó, cuando se descolgó, ya sea que se reventó, no nos dicen si se reventó la rama o la soga, lo que sea, fue que cayó de cabeza y se reventó, ¿no? Entonces eso voló sangre para todos los lados, ¿no? Y dice que eso fue muy evidente para los habitantes de Jerusalén y que fue tan evidente que también por eso le pusieron campo de sangre. Y también por eso le pusieron el nombre. O era un sitio donde la gente, porque es un campo de otra persona, es un sitio donde se van a colgar. Dolorosamente aquí en Pereira muchas personas se están suicidando en el viaducto, y entonces casi siempre nos dicen, se suicidó en el viaducto, fue que se tiró. Ahora, ¿qué le pasó a cada uno de ellos? Es muy diferente. Ellos han caído en diferentes sitios, y las consecuencias de la caída les ha afectado en diferentes formas. Unos han reventado, otros se han desnocado, otros se han quebrado todo, otros antes de caer les dio el infarto. Yo tengo una pregunta. También, de acuerdo pues a lo que hemos aprendido con el curso de exégesis y hermenéutica, las traducciones también tendrían mucho que ver, como los sinónimos o palabras que se utilicen tendrían que ver, ¿cierto? Ahí tenemos un caso que nos comentaba también el ingeniero Amán de unas traducciones, de unas palabras, que es la misma palabra, pero conjugado en diferentes formas. Saquemos ese caso. Ese caso, para que se pueda comentar, tiene que ver, los 2 versículos de la pregunta en contraste son Mateo y Marcos. En Mateo 9, en el versículo 18, dice lo siguiente: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí la palabra clave es, mi hija acaba de morir. En contraste está Marcos 5, en el 23, que dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces la pregunta es, ¿la hija murió, acaba de morir o está agonizando? Esto es muy interesante porque aquí podemos ver
y ya les voy a contar una historia que me pasó a mí en Estados Unidos si nos da el tiempo. Esto es un tema de traducción. Si nos vamos a cómo está escrito en el griego, la palabra como está escrita, lo que dijo esta persona, Jairo, sería en Mateo, es como decir, mi hija ahora mismo finalizó, o la vida de mi hija ahora finalizó, o está finalizando. Y lo que dice en Marcos es, mi hijita está teniendo su final. Ah. ¿Sí? Es la misma palabra, pero traducida con otra derivación. Y aquí pasa lo mismo. Es la misma historia escrita por dos personas. Una dice, mi hija ahora mismo finalizó o está finalizando, y la otra, mi hijita está teniendo su final. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Y no puede pasar que los dos estén, digamos, los dos están contando la misma historia, pero resulta que es un momento muy largo donde yo le puedo decir, venga, mi hija está agonizando, y él cuenta eso, pero después le dice, venga, ya mi hija ya murió. No, es que me da risa porque yo una vez... Está al final. Sí. Está en los últimos días, está al final, ya se está acabando su vida. Pero lo que le llaman es que está en proceso, o sea, como el estado verbal o de expresión está sucediendo. Es una forma de expresión. Vea, yo me acuerdo que hace poquito a una amiga la robaron. Y ahí me llamaron para que fuera a ayudarla. Y me contaron la historia del robo. Media hora después de que el robo sucedió. Y esa historia era una. Y cuando la persona a la que sufrió el robo me contó, pues la historia era la misma historia, pero diferente. Son dos personas que están contando un mismo hecho y no se están poniendo de acuerdo uno para decir, las palabras exactas que dijo Jairo fueron tales y tales, y el otro, las palabras están narrando que la hija le estaba muriendo o acaba de morir o parecía que estaba muerta, porque tanto que cuando Jesucristo llega allá dice, apartados, que ella no está muerta sino duerme. Esa es otra cosa. Usa la palabra dormido, pero habla de la resurrección, o sea que estaba muerta. Pero no utilizó la palabra, las anteriores palabras no las utilizó. Aquí no son las palabras de Jairo. Y en ese tema de las traducciones es muy importante, lo que les quería contar muy rápido es que yo una vez hice una presentación y yo tenía que exponer en Estados Unidos. Yo la hice en español y luego con mi conocimiento de inglés la traduje. Cuando llegué allá, como era una empresa que me había invitado y sabían que yo venía de Colombia y que yo hablo inglés, pero pues que mi idioma nativo no es el inglés, pusieron a la directora de mercadeo a que mirara mi presentación. Y lo que la directora de mercadeo tuvo que hacer fue decirme, explícame qué quieres decir. Yo le explicaba y me cambiaba lo que yo estaba diciendo. Porque en las traducciones hay que tratar de buscar no la traducción. No te cambiaba el texto, te cambiaba las palabras que tenías que decir en inglés. Para que expresara correctamente la idea, que mi auditorio la entendiera. Porque si yo simplemente la traducía, mi auditorio tenía que irse a entenderme a mí. Y en ese caso, porque era un tema comercial, yo tenía que entender al auditorio. Era muy diferente. Entonces me tocaba cambiar la forma en la que... Entonces en las traducciones, uno puede ser tan... Pero yo diría que mucho más que las traducciones. Hay que tener en cuenta esto. La cultura. En este caso específico, encima cuando el Señor viene y dice, es que duerme. ¿Por qué utiliza esa palabra? Que duerme, que es muy diferente a morir o estar organizando o estar agonizando o estar afinando los días. Aquí ya nos enfrentamos a otro contexto. ¿Comprende? Aquí ya nos enfrentamos a otro contexto y a otro personaje. Y a otra personaje que está diciendo, el Señor fue porque sabía que se está muriendo o ya estaba muerta. Y cuando salen a recibirlo, dice, ya murió. Él fue porque sabe. Él no fue a una sanidad o a despertar. Él la resucitó de la muerte. Sí. Y lo que hubo ahí es una resurrección. Pero él, ¿por qué está usando la palabra está dormida? En vez de la palabra está muerta o final de los días o está agonizando. ¿Qué sabía él? Que le está dando otro contexto a esa situación de muerte. Miren que ya él está metido en otro contexto. Él va siendo consciente de que está muriendo o de que ya está muerta. Él llega y cuando le dicen y le confirman, ya está muerta. ¿Y qué dice? No, no está muerta, está dormida. Miren que ya está en otro contexto, ya le está pensando en otra cosa.
Ya él está situado en otra situación, sin negar que él es consciente de la situación en que está. Pero miren que no añade, no, si está muerta la voy a resucitar. ¿Qué mensaje dio cuando dijo? Por ahí yo también estaba leyendo, en la Biblia dice que el hombre es mortal y que muere una sola vez y después el juicio. Pero nomás en ese solo versículo hay una contradicción. Muera una sola vez y después del juicio. ¿De qué me está hablando ahí? ¿Cómo así que muera y muere y va a estar en un juicio? Ahí entre esas dos frases, en esos dos conceptos, me está hablando de un concepto sin pronunciar. Sin pronunciar. ¿No es? Porque miren, el versículo dice, y si lo pueden buscar y leer, es necesario que el hombre, el ser humano, muera una sola vez y después del juicio. ¿Cómo así? Si está muerto, ¿cómo así que va a estar en juicio? ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Y está hablando del ser humano, del hombre, de la humanidad. O sea, con mi cuerpo, soy yo. No es que va a hacer juicio a mi espíritu o a mi alma. Él no está hablando de eso. Miren cómo está relacionando. Miren cómo está relacionando. Sí, háblame. Eso está en Hebreos 9:27, Do. Ajá. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vean que está utilizando, ahí hay varias cosas donde cortar. Muchas personas me dicen, pero es que ahí está hablando de hombre. Y entonces las mujeres, ¿qué? Ah, primero me está hablando de hombre, entonces las mujeres, ¿qué? ¿Y cómo es que mueran una sola vez? Que ya está establecido por parte de él, es morir una sola vez y después el juicio. Y también me han hecho la pregunta, pero es que a Lázaro lo resucitaron. Entonces Lázaro no murió. Entonces Lázaro no murió. Pero en la Biblia, si nosotros la leemos toda, vemos que Lázaro murió. Entonces se está contradiciendo Dios cuando dice, es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Miren todas las preguntas que tenemos que dilucidar, y eso se dilucida leyendo, no sé si pronuncié bien, leyendo toda la Biblia y haciendo estas asociaciones. Entonces es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Primero está hablando de la humanidad, está hablando de hombres y mujeres, no está solamente de varones. Está usando la palabra genérica de hombre por sinónimo de humanidad. ¿Y eso quién lo determina? El contexto gramatical. El contexto gramatical, o sea, hay que saber leer. Y del uso de las palabras que están haciendo en ese contexto gramatical literario. En otra parte puede usar la palabra varón, que es sinónimo de hombre, pero de masculino. Es muy diferente. ¿No es? Y puede usar la misma palabra hombre para referirse a masculino. ¿De dónde depende eso? Del contexto gramatical, de lo que esté diciendo, a quiénes se está refiriendo, por qué se está refiriendo. Y con una sola palabra no podemos. No es que ahí dice hombre, entonces está excluyendo a las mujeres. No podemos hacer esas disecciones gramaticales con las palabras y con lo escrito. Cada palabra tiene un mundo donde está viviendo, un mundo gramatical, un mundo lingüístico, un mundo literario. Entonces no podemos entender ningún texto por palabras. Por palabras. Y las palabras tienen diferentes acepciones. Eso también lo analizamos en el curso. Cada palabra tiene diferentes definiciones acorde con la situación que se esté narrando, se esté comunicando. Y aún más todavía, el contexto de la persona, la cultura de la persona. Como les he dicho, muchas palabras son de
mi cultura de Cartagena, que yo sé conscientemente, o las tengo que explicar o no las puedo usar. Pero cuando me salen así, con toda naturalidad del interior de mi crianza y de mi cultura, hago hasta con la mirada de la persona, y he tenido muchas personas, muchas reacciones desagradables para la persona y para mí. Y por mucho que yo intente aclararle en ese contexto cómo utilicé yo esa palabra, muchas personas no me han creído, ni me la han aceptado. No me la han aceptado, por mucho que les trate de explicar. Entonces, si uno también muchas veces tercamente, después de las explicaciones, sigue insistiendo, muchas veces nosotros queremos desvalorizar a la persona. Las intenciones de no aceptarle o no de creerle a la persona después de todas estas explicaciones, aún a nivel lingüístico, y muchas personas no aceptan las explicaciones que el mismo texto nos está dando, las mismas analogías que el texto nos está dando, y la persona dice no, y no, y no, hay un error. Muchas veces para desvalorizar a la persona o desvalorizar el texto. Desvalorizar el texto. Algo no los está creyendo, algo los está afectando y no quieren enfrentarse a la realidad de que no hay una contradicción. Ya con los estudios, las aplicaciones, los contextos, las definiciones, las relaciones gramaticales, lingüísticas y todo lo demás, y la persona sigue muchas veces por terquedad o por ignorancia, o otras veces porque ya tiene un concepto preconcebido y quiere desvalorizar algunos conceptos, o desvalorizar el texto, o desvalorizar a la persona, y quiere seguir creyendo lo que cree anticipadamente, sus prejuicios o sus traumas que tenga con esa persona o con esa palabra. Entonces, o ya tengo un concepto muy diferente de su cultura, de su crianza, de sus traumas, tenga ya un concepto pregrabado que sea real, y es real, de su aprendizaje de esa palabra o de esa frase. Doctora, entonces, para cerrar, que ya se acabó el tiempo, digámoslo así, les decimos a nuestros oyentes que nos pueden enviar todas las inquietudes o las contradicciones que ustedes hayan encontrado, que les hayan dicho, que hayan escuchado, nos las pueden enviar a través de los diferentes medios, a través del WhatsApp. Ya el Palmuri les da el número que ella normalmente contesta, al mío, que es el 317-210-0419. También las pueden dejar ahí escritas en YouTube, quienes nos ven por YouTube, que nosotros las recogemos y el próximo programa lo hacemos. La idea es cada día darles más claridad, que es lo que justamente hace la hermenéutica, eso que están diciendo, cómo lo puedo comprender en este momento, en esta actualidad, porque como he ido aprendiendo, tenemos que encontrar la percepción, la concepción que tenían esos escritores de esa época cuando escribieron esa palabra o ese versículo o ese texto. Así que, doctora, no sé si quiera despedirnos a todos. Despídenos tú, por favor, que nunca lo haces. Despídenos tú en este caso. Por favor. No, les agradecemos como al principio, les agradecemos que nos compartan, que nos pregunten, que nos, aún con todas las normas de la educación y de la responsabilidad, que nos digan, vean, no estoy de acuerdo con tal cosa. Nosotros aquí lo enfrentamos, lo aclaramos a la luz de las escrituras, de lo que está escrito por parte del Espíritu Santo. No tenemos ningún problema, es nuestro objetivo que a todos nos quede muy claro lo que el Espíritu Santo inspiró. Chao, por aquí te quedas una hora más hablando con nosotros y con los oyentes. Chao, chao para todos ustedes. Chao,